Northeastern Illinois University presenta Xochipilli Podcast. Arte, cultura y literatura latinoamericana en los Estados Unidos. Conduce Pedro Pablo Marín. De Japón, cultural o simplemente historias que fueron quizás novelas, como quien dice novelas escritas, ¿no? O sea, sí, precisamente sí. tengo un dato, estaba leyendo el Suikoden, que es una novela. Una novela, sí. Contaba la historia de 108 forajidos que se rebelan contra un gobierno. Contra un gobierno, exactamente. Es toda una narrativa, toda una simbología, ¿no? De esta cuestión de los guerreros. Sí. O sea, el guerrero también aparece tatuado, ¿no? Claro, sí. Claro, ahí también hay un lenguaje y una manifestación política. Bastante. Sí, no, entonces, sí, exactamente. El Suikoden es una historia, o sea, casi toda la historia de Japón viene de China, ¿no? Entonces, el Suikoden es una historia, una novela que se escribió en China, que obviamente fue adoptada en Japón, pero en Japón le dieron su propio twist, como quien dice, ¿no? Entonces, de ahí vienen muchas imágenes de todos estos guerreros, ¿no? Porque, o sea, mucha gente confunde a un guerrero con un samurái, ¿me entiendes? O sea, para explicártela así simple, un guerrero es, por ejemplo, vamos a decir, un zapatista, ¿me entiendes? Y un samurái es como una persona del ejército que anda persiguiendo al guerrero, ¿me entiendes? Entonces es porque el samurái trabaja para los líderes, el guerrero se rebela contra los líderes. Entonces cuando mucha gente tiene ¿me entiendes? Que no sabe. Sí, desconoce la diferencia. Exactamente. Entonces te digo, viene esta novela de estos 108 guerreros, que es una novela, o sea, magnífica en China, y como fue tan popular y fue tan buena, o sea, porque es como la historia de Robin Hood o Chucho el Roto, ¿me entiendes? O sea, idea Sí, viene del pueblo. Viene del pueblo, exactamente. O sea, yo voy a luchar para el pueblo, yo le voy a robar al rico para darle al pobre. O sea, y por eso mismo, esa historia fue muy popular, tanto en China como en Japón. Entonces, lo que pasó es de que en la edad de Edo, que viene siendo desde los 1600 y feria hasta los 1800, fueron casi 250 años, donde ahí se fue, más bien donde el tatuaje quizás fue creciendo ya de una manera más artística y no tanto como de delincuencia, ¿no? Hay un artista, Kuniyoshi, que en aquel tiempo le dieron la tarea de hacer la ilustración para esta historia, para esta novela, ¿no? Dijeron, mira, en Japón vamos a escribir esta novela, tú eres un artista reconocido, tienes tu talento, queremos que tú hagas ilustres esta novela, esta historia, ¿no? Entonces obviamente él se puso a trabajar y pues obviamente en la historia se hablaba de tatuajes, de que los guerreros traían tatuajes, pero no hablaban de cuerpos completos, sino que ese artista Kuniyoshi fue el que le dio vida a estos guerreros con tatuajes, ¿me entiendes? Le dio vida ahí, y de ahí surgió, por ejemplo, si vas a tatuar un guerrero, y esto ya, te digo, es una regla implementada en la historia y en las reglas del tatuaje japonés. Si vas a tatuar a un guerrero en una espalda o donde sea, tiene que ser exactamente como lo pintó el maestro Kuniyoshi. No se puede cambiar. El fondo lo puedes cambiar, puedes ponerle unas flores de otoño, de invierno, de verano, no importa, pero esa figura se tiene que tratar tal cual, no la puedes cambiar. ¿Me
entiendes? O sea, esa es una regla, o sea, entonces todo se basa de la ilustración de Kuniyoshi. Hubo mucha gente que también, o sea, ilustró a los guerreros, pero en ese tiempo Kuniyoshi fue el que los hizo mucho mejor, entonces fue como que una explosión. Sí, estalló, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de la historia, que por qué se popularizó tanto Kuniyoshi con sus ilustraciones. Ahora, en esa época, en la era Edo, o lo que ahora es Tokio, Japón, lo que es así, porque Edo fue la primera, como la primera ciudad ya más urbanizada en aquellos tiempos, en los 1600, ¿no? Fue la más urbanizada y empezó, no debo decir que se empezó a inventar, pero en aquellos tiempos los artistas nada más pintaban para la élite, ¿no? O sea, porque eran los que podían pagar. Entonces una persona común no podría tener nunca una pintura en su casa. ¿Me entiendes? No podría, o sea, era inclusive lo único que se veía eran los templos budistas o en el Shinto, entonces ahí era donde podían apreciar. Ahora resulta que en esos tiempos empezaron el arte o las pinturas ukiyo-e. El ukiyo-e se puede traducir como el mundo flotante. Ahora, estas personas como Kuniyoshi empezaron a pintar la vida cotidiana de Japón, ¿me entiendes? Pero la forma que lo hicieron era en grabado en madera. Entonces de ahí viene, por esa razón, porque se hacían los grabados en madera, es la primera vez que en Japón puedes reproducir una pintura, o sea, como una copiadora, o sea, puedes hacer miles de una pintura como es literalmente un grabado que se puede, ¿me entiendes? Entonces, de ahí fue cuando ya las personas comunes pudieron tener arte en su casa. La pudieron comprar o sea, obviamente por $1 o 50 centavos, o como, ¿me entiendes? Era tan accesible de que ahora ya las masas ya pueden tener estas cosas, pueden acceder a esto, ¿no? Entonces de ahí viene toda esta cultura de que fue una revolución para Japón, ¿me entiendes? De poder hacer este tipo de trabajo. Fíjate, cómo se va hilando, ¿no? Claro, historia, sí. cómo todo lleva a un impacto social y político. Claro, ¿no? sí. Fíjate, lo curioso es que viene representado desde una cuestión popular, ¿no? Sí. Una cuestión popular. Y en ese sentido, ahorita que ya hemos revisado un poco las dos tradiciones, ¿no? Que me parece bien interesante, sobre todo en la cuestión japonesa, la cuestión de la tradición, que está muy ligado, ¿no? Yo creo que también influye la cuestión de las dinastías, ¿no? No sé si eso también está ligado a esta cuestión me parece que políticamente se regían por dinastías, ¿no? Sí, exactamente, sí, se regían por dinastías. Se regían por dinastías, entonces tenían como este sentido rígido de la tradición. Claro. Que me parece que hasta el momento. Hasta la fecha, sí, claro, sí. Inclusive, o sea, ahorita de los artistas japoneses, o sea, por eso te digo, por eso cuando empecé a estudiar el tatuaje japonés, o sea, me empecé a enterar de todas estas reglas, ¿no? O sea, de que no puedes cambiarle la pose de, por ejemplo, de las ilustraciones del maestro Kuniyoshi, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser exactamente esa. Tiene que ser exactamente de esa manera, no puedes hacer tu versión. Sí, no puedes trasgredir. Exactamente, sí. Es como trasgredir todo un pueblo, ¿no? Es claro. Toda una organización, ¿no? Que viene de años. Y eso es bien interesante porque actualmente, en estos tiempos, parece ser que la tradición no tiene ningún valor, ¿eh? O sea, en la modernidad llega y acababa con la tradición. Claro. Es cuestión de que es anacrónica, que ya no tiene nada que ver con los tiempos modernos, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarte, ¿no? ¿Cómo adoptaste estos dos elementos
Mira, pues desafortunadamente fue una trayectoria muy larga, ¿no? Porque yo en sí nunca tuve un aprendizaje del tatuaje. O sea, yo me aventé, me arrojé a él y como fui creciendo, fui aprendiendo, ¿no? O sea, yo nunca tuve un aprendizaje pues, quizás con un maestro, ¿no? Yo lo hice todo por mi cuenta. Entonces mi trayectoria a llegar